plataforma Zoom, a quienes nos acompañan también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Foro de Presidentes, una bienvenida muy cordial en una mañana fría en Bogotá, pero en una tarde, espero, un poco más cálida en Barcelona, con un invitado de lujo, Joseph Salvatella. Muchas gracias, Joseph, por estar con nosotros. Y esta invitación tiene un sentido muy especial. Yo quiero agradecerle muy especialmente a amigos del Foro de Presidentes, a Hernando Avizambra, a miembros del Foro de Presidentes, Carlos Andrés Gómez, por supuesto a nuestro equipo de trabajo, Cristina Jaramillo, a Sebastián, a Manuel, a Claudia, que siempre con tanto amor y con tanto esfuerzo propician estas conversaciones y las hacen posibles. Estas conversaciones que son conversaciones transformadoras. Y permítanme, antes de darle la palabra a nuestros invitados y de pedirle al doctor Carlos Gómez que presente a nuestro invitado especial de hoy, Joseph Salvatella, recordarles varias cosas. Esta conversación con Joseph complementa de alguna manera una conversación que tuvimos en su momento con Renis Roca, gracias al apoyo de Manuel Peña, y donde pudimos ver los temas de estrategia europea por post-COVID. Hoy nos convoca de la mano de uno de los empresarios más importantes de España y de Iberoamérica esta referencia sobre el liderazgo en la nueva normalidad digital. Y seguimos profundizando en el conocimiento alrededor de esta nueva normalidad, de esta coyuntura y de los resultados de esta coyuntura. Hemos tenido dificultades, por supuesto. Estoy seguro que todos en nuestras empresas, en nuestras familias, se nos ha presentado la incertidumbre de la coyuntura. Pero también hemos salido airosos de esa incertidumbre. Particularmente en el Foro de Presidentes hemos honrado nuestro compromiso con los tres pilares fundacionales: el crecimiento personal, el crecimiento empresarial y el crecimiento ciudadano. Por eso nuestros cerca de 200 miembros, nuestras 14 juntas de mejoramiento que están funcionando y que se han convertido hoy más que nunca en espacios de solidaridad y de apoyo. Nuestros grupos de acción, que yo quiero clasificar en estos elementos: un grupo de acción de gobierno, José Fernando, muy importante, en el que con más de 6 mesas de trabajo acompañamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se ha conformado una mesa que avanza maravillosamente con el Ministerio de las Comunicaciones y las Tecnologías de la Información. Estamos en mora de crear una mesa con el aval y el apoyo del ministro de Vivienda, y tendremos en las próximas semanas unas noticias muy importantes en mesas y proyectos de trabajo con educación, ciencia y tecnología. Ha sido un momento muy importante de, como Foro de Presidentes, rodear al gobierno en estas mesas de acción, pero también las mesas de acción de solidaridad y valor compartido. Yo quiero hacer también un gran reconocimiento acá, no solamente porque han logrado entregarle más de 2.000 apoyos y mercados a poblaciones vulnerables, sino porque han fomentado y cultivado ese espíritu de solidaridad en el Foro de Presidentes. Por supuesto, las mesas de las estrategias COVID-19. Allí hubo unos apoyos muy importantes a los miembros y aliados que pasaban por dificultades o que requerían espacios de adaptación. Pero adicionalmente, y quiero invitarlos a todos a que nos enorgullezcamos de esto, nuestra participación como Foro de Presidentes al lado de Pro Bogotá, al lado de la Cámara de Comercio de Bogotá, al lado de la Asobancaria, de la Cámara Colomboamericana, de Camacol, de las grandes representaciones empresariales de nuestra ciudad, pudimos entregarle ya efectivamente a Bogotá 149 unidades de cuidado intensivo del más alto nivel, no solamente para enfrentar la crisis, sino como oportunidad de fortalecimiento para el futuro. Más de 4.000 pruebas PCR se han podido hacer también con el apoyo de estas instituciones, y obviamente un número significativo de elementos de bioseguridad para el personal de la salud, que son nuestros héroes. Que el Foro de Presidentes haya sido un actor relevante y solidario en esta estrategia me llena de enorme orgullo, y les invito a que compartan ese orgullo conmigo. La mesa de trabajo de cultura, también supremamente dinámica, el Festival Internacional de Historia, que sale fortalecido de esta coyuntura, y la mesa permanente de trabajo de la Fundación Festival Internacional de Historia, que hace parte de las mesas de acción del Foro de Presidentes. Y muy especialmente esta mesa de acción de conversaciones transformadoras. Los invito a todos los miembros del foro a que conozcamos todo lo que se ha hecho con regularidad, con disciplina, con gran esfuerzo durante este año en conversaciones transformadoras, y de hecho esta es una
conversación transformadora, que me llena de enorme placer, que muestra las ventajas, a pesar de las desventajas de la coyuntura, las ventajas de tener invitados del nivel de Joseph con nosotros el día de hoy a través de estas plataformas. Y por supuesto, la muestra de que fortalecemos la cultura del foro, la cultura del liderazgo colectivo. Y por eso quiero hacer un gran reconocimiento a Carlos Andrés Gómez y al apoyo de Hernando Avizambra, porque son las iniciativas de los miembros del Foro de Presidentes las que hoy se desarrollan con éxito y con un apoyo muy importante del equipo ejecutivo. Mi saludo al vicepresidente Gustavo López, a todos los miembros de las mesas de acción que ya nos acompañan y darles la buena noticia de que este fortalecimiento cultural del Foro de Presidentes a propósito de la coyuntura hace que seamos hoy un foro más unido, más sostenible y más presente, más influyente en las realidades que determinan el futuro de nuestras sociedades. Quiero presentar al doctor Carlos Andrés Gómez, miembro activo de nuestra comunidad de líderes del Foro de Presidentes. Actualmente es gerente regional de la unidad de negocio de Service Provider en NEC Colombia, con una experiencia muy importante en tema de tecnología y de innovación, ingeniero electrónico, con MBA del Instituto de Negocios de Australia, una experiencia de más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, desempeñando roles estratégicos y roles de desarrollo. En los últimos 10 años ha estado en empresas de tecnología como Nortel, como Australia EMA, como NextGen Networks, Huawei, Microlink y ahora en NEC. Pero además, con un compromiso sin límites por nuestra organización, quien ha liderado y ha puesto en marcha esta iniciativa. Gracias, querido Carlos Andrés. Tienes la palabra para presentar a nuestro querido invitado. Víctor, muchísimas gracias por tan completa presentación y muchas gracias a todos por participar en este evento, a los miembros del foro, a los amigos del equipo de Roca Salvatella, muchas gracias, especialmente pues a Joseph, muchas gracias. Hoy nos acompaña Joseph, es un invitado muy especial, es fundador y CEO de Roca Salvatella, que es una firma de consultoría estratégica y transformación digital con oficinas en Europa y Latinoamérica. Para aquellos que no conocen de Joseph, él es experto en estrategias de digitalización y creación y desarrollo de negocios y ha liderado proyectos de transformación digital en compañías muy importantes como NEC, Telefónica, Terpel, entre otras organizaciones. Recientemente, Roca Salvatella, junto con la Universidad ESADE, elaboraron un estudio sobre el impacto del COVID-19 en las capacidades de los directivos y las estrategias de digitalización de las organizaciones. Hoy Joseph nos va a compartir algunos puntos muy importantes sobre este estudio en relación con las capacidades de liderazgo indispensables para enfrentar con éxito esta nueva realidad. Muchas gracias, Joseph, por aceptar la invitación. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros por ofrecerme la oportunidad de poder mantener contacto con Colombia, que es un país al que yo quiero muchísimo y que tengo muchísimas ganas de poder tomar un avión y acercarme de una vez y saludar a los buenos y viejos amigos que tengo allá. Y también, ¿no?, en cuanto se pueda, convidadísimos a que nos visitéis en Barcelona y podamos empezar a hacer esos viajes que nos vienen a todos también desde el punto de vista de las emociones y de las relaciones, ¿no? Vamos allá. Sin más, porque creo que valdría la pena aprovechar este tiempecito que tenemos. Y yo lo que os quería proponer hoy, cuando estuvimos hablando de cómo prepararlo y de qué podíamos compartir y de qué podíamos comentar, nos surgió la oportunidad de presentaros el estudio que hemos hecho con ESADE, que hemos hecho durante los meses de mayo y junio, analizando los comportamientos, las situaciones, los pensamientos, las reflexiones de un grupo de directivos, y creíamos que sobre la base de esos insights, ¿no?, de esas cosas, de esas evidencias que hemos identificado, sería una buena oportunidad para reflexionar alrededor de cómo podemos liderar estos momentos, ¿no? Así que yo os voy a presentar el estudio, pero siempre desde los titulares, por decirlo así, y compartiendo con vosotros en la medida de lo posible también vuestras reflexiones, vuestros aspectos más íntimos, ¿eh? Hoy no vamos a hablar de grandes estrategias, hoy no vamos a hablar de grandes decisiones empresariales, sino que me gustaría que poco a poco fuéramos hablando también de cómo nos comportamos como directivos, ¿no? Cómo generamos ejemplo, cómo generamos valor, cómo somos capaces de afrontar una situación como la actual
dando un giro, si es que nos conviene y si es que estamos convencidos de eso, a la forma que tenemos de comportarnos con nuestras organizaciones y cómo nuestras organizaciones se comportan con un entorno que es tan cambiante. Así que vamos a por ello. Está abierto el espacio de preguntas o de chat. Cualquier intervención en ese espacio yo lo voy a intentar ir recogiendo mientras voy haciendo la exposición e incluso algunas las voy a ir contestando, pero no os preocupéis porque después de la presentación, que la voy a lanzar durante unos 35 minutos aproximadamente, tendremos un espacio para contestar todas las preguntas que queráis. ¿Ok? Pues venga, vamos a por ello. Voy a intentar compartir pantalla, si es posible, que espero que sí. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Estáis viendo bien la presentación, entiendo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues vamos a por ello. El primer elemento, ¿no? Y creo que no puede ser de otra manera, ¿no? Un recuerdo y emocionado, ¿no? Por la situación y por todas las personas que nos han dejado. Yo creo que es mandatorio, ¿no? Tener ese recuerdo y entender en el momento y en la situación que estamos, y también a todos los profesionales que de una forma o de otra han estado y están en primera línea de este frente de batalla en el que estamos inmersos, ¿no? El origen o la fuente de lo que nos está pasando está relacionada con lo que llamaríamos un cisne negro, ¿no? Un evento no previsto que ha transformado completamente nuestra normalidad, ¿no? Y nuestra forma de comportarnos. La incidencia ha sido tan fuerte que a duras penas todavía estamos midiendo cuál ha sido el impacto, ¿no? De hecho, os he puesto esta transparencia porque en una captura de pantalla, ¿no? Son 4 noticias que cada una ha hablado de un 7, de un 8, 4 años, 2 años. Es decir, ni siquiera a estas fechas hoy somos capaces de medir exactamente cuál es la magnitud de la situación. Sabemos que es muy fuerte, pero nos cuesta entender si ya hemos tocado suelo de este impacto o si todavía nos queda un rato, ¿no? Para llegar a ese suelo, y sobre todo nos cuesta anticipar, nos cuesta planificar cuál es la salida de este impacto, ¿no? Entonces, una situación pandémica, ¿no? Que se nos ha llevado por delante a muchos de nuestros conciudadanos y amigos e incluso familiares, o un impacto económico muy, muy intenso, nunca visto en la mayoría de las economías globales del mundo, y además con unos efectos que todavía no acabamos de tener afinados. No sabemos exactamente en qué punto estamos. Todavía estamos, ¿no? Con situaciones de caída, con leves recuperaciones, volvemos a caer, ¿no? La segunda oleada, no sabemos exactamente. Y una luz, ¿no? De esperanza, ¿no? Que es las vacunas. Yo creo que merece la pena resaltar cómo en un año prácticamente, ¿no? Creo que vamos a tener a disposición entre 4 o 5 vacunas que van a ser útiles para sacarnos de la situación actual, y es un desarrollo en un tiempo absolutamente récord, ¿no? Y trabajando en paralelo, no solo para la aprobación y las pruebas clínicas alrededor de la vacuna, sino en paralelo ya al mínimo que se han visto que esas vacunas podían ser viables, activando todos los mecanismos de operación, ¿no? Y de producción en masa de esas vacunas, ¿no? Este es un poco el momento y la situación actual. Así que, de algún modo, la pandemia también está sacando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y la idea de que tenemos instrumentos, si somos capaces de ponerlos en juego de una forma coordenada y razonable, para poder combatir de una forma bastante récord, porque aunque nos parezca muy largo, tener estas vacunas en un año es un récord absoluto, ¿no? Como tenemos elementos en nuestras manos para combatir situaciones distópicas como la que estamos viviendo. En este momento, ¿no? En esta situación, nosotros entre los meses de mayo, junio, hicimos una encuesta a directivos. Es una encuesta que podéis descargaros gratuitamente, un informe que podéis descargaros gratuitamente en nuestro site, y que al final lo que hemos intentado es atacar todo tipo de empresas, directivos de diferentes ámbitos, de diferentes áreas funcionales,
Evidentemente los directivos, pues un 65% de más de 45 años. Ya sabemos que, ¿no?, la madurez nos lleva, ¿no?, con suerte a ser directivos, y de diferentes tamaños y de diferentes sectores. Es una muestra de cómo esos directivos en primera persona estaban viviendo el fenómeno y cuáles eran las respuestas que ellos estaban o ellas estaban visualizando alrededor de la situación actual. Entonces voy a entrar por las diferentes ideas, pero me gustaría sintetizarlo todo alrededor de 9 ideas, ¿no? Una primera idea es que el impacto ha sido enorme, gigantesco, ¿no? La mayoría visualizan que de 1 a 10 el impacto, ¿no?, es como si fuera una escala de Richter, ¿no? Es un 8,6, es un impacto tremendo. No ha habido sector que no haya sentido el impacto y evidentemente ha habido sectores donde, ¿no?, han sido el centro de ese terremoto, ¿no? Turismo, aviación, transporte en general, sobre todo transporte de pasajeros, pues son sectores, restauración, son sectores que están en el medio de la tormenta, en el centro, y que están sufriendo las consecuencias de la crisis y las consecuencias de cómo reaccionamos o cómo nos estamos protegiendo de la crisis sanitaria, pues cerrando negocios, cerrando, ¿no?, o prohibiendo o limitando interacciones. Este impacto al final ha acabado de algún modo, ¿no?, visualizándose en un 75% de los directivos, pues el impacto ha sido en ventas, ¿no?, directo a la línea de flotación de nuestra cuenta de explotación. Pero aquí en esta slide me gustaría destacaros 2 cosas, ¿no? La primera es, me ha impactado en las ventas y me ha impactado en cómo me organizo en mis procesos de trabajo, ¿no? He tenido que cambiar y sois conscientes de que he tenido que cambiar mis formas de seguir generando propuesta de valor si he podido. Pero hay un tema interesante, que es que un 42% de estos directivos visualizan la posibilidad de nuevas oportunidades. Es decir, ante un evento, ¿no?, de esta magnitud, hay un 42% de los directivos que visualizan oportunidades. Hay un 58% que solo visualizan desastre, por decirlo así. Pero creo que también es una forma, y es el primer mensaje que también os quería lanzar, ¿no? La situación es muy complicada, no la quiero ni mucho menos minusvalorar. La situación es muy complicada, pero ante una situación difícil y complicada hay directivos que visualizan oportunidades y hay directivos que no las visualizan. Y esa es una primera reflexión que quería compartir con vosotros, ¿no? ¿Cómo estamos afrontando la situación actual? Hay un segundo elemento, que es todo esto está incidiendo en comportamientos. Y la segunda idea que quería compartir con vosotros es cómo se nos está comportando el consumidor. Evidentemente, por las limitaciones del negocio analógico, si me permitís decirlo en estos términos, evidentemente por las limitaciones del propio negocio analógico, pues el aumento de la compra online ha sido enorme, ha sido espectacular. Incluso ha habido compañías que han sido capaces de compensar, quizá no del todo, pero sí, ¿no?, adecuar o compensar el impacto que ha tenido en las ventas el cese de sus actividades analógicas o presenciales. La han podido complementar con un buen desarrollo de estrategias de venta online. Los consumidores han cambiado a la compra online, el proceso de información, todo el modelo de relación de sus consumidores con las marcas, con su entorno, se ha vuelto absolutamente digital. ¿Cuál es el primer elemento, ¿no?, que seguro que os estáis planteando y que en la mayoría de empresas también estáis visualizando, ¿no? Uno, ¿cómo he sido capaz de comportarme? Ahora lo veremos ante este cambio de comportamientos, cómo yo me he comportado, pero sobre todo lo que os estáis preguntando a medio plazo, y seguramente tenéis poca luz para dar respuesta a eso, es qué de estos cambios van a quedar consolidados en la sociedad y en el conjunto, en los targets, en los segmentos en los que yo me muevo. ¿Cuántos de estos cambios, un año después de haber normalizado determinadas situaciones, van a impactar en mi modelo de negocio? Y esa es la gran pregunta que a no ser que alguien tenga una bola de cristal, es difícil de responder. Podemos empezar a intuir en función también de mi tipología de usuarios, con qué sectores me estoy relacionando, de qué me ha pasado y cómo me ha pasado. Pero uno de los primeros elementos es: estos cambios se han producido, los he identificado, pero ¿cuáles de estos cambios
se me quedarán consolidados en la forma en que se relacionan mis usuarios, mis públicos, mis consumidores, mis mercados conmigo. Y desde el punto de vista de cómo yo he respondido, pues lo que habéis visto, la mayoría, ¿no? Prácticamente, ¿no? Un 86%, hablan de que han impulsado el teletrabajo, ¿no? Yo no me lo creo. Yo creo que han impulsado el trabajo como puedas desde casa, que es otra cosa, ¿no? Llamarle teletrabajo a lo que hemos venido haciendo, pues creo que no, ¿no? Pero fijaros que también otro de los elementos, ¿no? Es cuántos de estas formas de aportar valor diferentes a la presencialidad, ¿no? Aportar valor profesional, me refiero, diferentes a la presencialidad, cuántas van a quedar estabilizadas. Ha habido compañías de base muy tecnológica, muy entrenadas para generar valor en este territorio digital, que han hecho propuesta radical de me cargo los headquarters, me cargo las oficinas y, oye, cada uno trabaja desde su casa y me da igual donde estéis localizados. No es una cifra, de algún modo, ¿no? No es que sea el mainstream, ¿no? Pero sí que hay una parte del sector, ¿no? O de la economía que ha decidido que esto de tener oficinas, pues oye, pues no es lo que necesito, no es lo que quiero y que prefiero tener los equipos distribuidos. Y si tengo que buscar mecanismos para reunirnos o para buscar otro tipo de lógicas más flexibles, pues ya los buscaré. Estamos en lo mismo. ¿Cuántos de estos comportamientos, ¿no? están para quedarse? Fijaros que la respuesta ha sido muy de reacción ante la crisis y muy poco porque seguramente, ¿no? Los procesos para dar respuesta a ese aumento de la demanda online, a ese aumento del consumo online en manos de las entidades convencionales son más difíciles, ¿no? He respondido a la crisis al tema de tener que cerrar los centros de trabajo y trabajar todo el mundo en diferido de una determinada manera, pero he sido más incapaz de articular medidas concretas que me ayuden a aprovechar ese paso a consumo digital por parte de mis usuarios. Y esa es una primera contradicción, por decirlo así, ¿no? Que me gustaría resaltar con vosotros. Y no sé si en la reflexión que os he pedido a cada uno de vosotros, si eso está siendo así en vuestras propias compañías. El tercer elemento, la tercera idea que quería compartir con vosotros es, oye, esto que me está pasando me acelera los modelos y las lógicas y las estrategias de transformación digital que yo ya venía pensando, dibujando, desplegando, formaba parte de mi roadmap, ¿no? Pero lo que nos está pasando, pues me ayuda de algún modo, ¿no? O está acelerando la transformación digital de la compañía. Hay un 80%, un 79% que están convencidos. Hay un 21% que no, o porque suponemos, ¿no? Que ya se han transformado o porque consideran que no es la respuesta adecuada en función de su sector o de su momento. Pero el mainstream, el 79%, consideran que la crisis les ha acelerado la transformación y les está activando, que es lo que os decía, la capacidad de respuesta a ese cambio en el comportamiento de los consumidores, ¿no? Este cambio, está siendo matizado por las expectativas de recuperación. Yo creo que este es uno de los temas que también me parecen interesantes de los insights que hemos capturado, ¿no? Por un lado, solo el 12% cree que habrá una vuelta rápida a la normalidad, es decir, ostras, esto nos va a costar, aunque tengamos vacuna, ¿qué va a pasar durante todo o parte importante del 2021? Vamos a estar gestionando, ¿no? estas circunstancias. También muy pocos, un 2%, creen que lo que está pasando les va a llevar a un cambio radical en el modelo y el mainstream, ¿no? se mueve entre este 23% en que cree que va a tener que realizar cambios importantes en ese modelo de negocio, en el modelo de negocio actual, pero no se imaginan una disrupción, ¿no? Y un 63% en que creen que progresivamente, ¿no? en función de las situaciones, se va a ir recuperando la normalidad. Eso es un poco donde está situado el mapa, por decirlo así, de expectativas directivas en España, ¿no? Y declarativamente lo que sí que se visualiza es que el cambio está aquí, que no lo ven de forma disruptiva, pero que sí que es un tránsito hacia una nueva situación. Y esto les lleva, seguramente también fueleado o alimentado por lo que visteis con Genís alrededor de los planes europeos de desarrollo y de fomento de la digitalización, de la transición energética. O sea, hay dos palabras que en Europa
están sonando constantemente y no solo suenan por moda, sino que además están alimentadas por una inversión ingente de recursos, ¿no? Que es la transición energética y la transición digital, o la transformación digital, ¿no? Son los dos ejes sobre los que se quiere reconstruir y hacer esfuerzos de reconstrucción de la economía europea, ¿no? Así que declarativamente el convencimiento que nosotros vemos en este conjunto de directivos es que necesitan todos ellos de, ostras, esto me ha pillado con el pie cambiado, perdonad la simplificación, esto me ha pillado con planes a medias, ¿no? Necesito planes estratégicos más valientes. No es momento de encerrarse ni de hibernar esperando que esto escampará y que todo continuará igual. Al revés, lo que estamos visualizando y lo que nos declaran es que necesitan estratégicamente ser más valientes, ¿no? La incertidumbre seguramente será una constante. Tenemos que trabajar y sabernos manejar con estas situaciones de incertidumbre. Las compañías más resilientes van a poder ser capaces de generar valor en estos entornos de altísima incertidumbre, de escenarios, ¿no? Por fin los escenarios que siempre hemos hablado, ¿no? Estos escenarios de entornos muy líquidos, inciertos, ¿no? Estos escenarios VUCA, ¿no? Que seguro que habéis oído hablar y que pues se han concretado, ¿no? En un momento concreto, ¿no? Y esto requiere planes estratégicos más valientes, más decididos, ¿no? Y la decisión, lo que también estamos viendo es un poco, ¿no? O nos transformamos ahora o esta ecuación se nos está pasando, ¿no? Como os decía, la Unión Europea va a poner en juego más de 1 billón, de hecho es 1.750.000 en planes de transformación de toda la industria, 750.000 millones. 1 billón en términos españoles, no 1 billón americano, 1 billón en términos españoles, que sería un trillón. Entonces, la Unión Europea va a poner en juego 750.000 millones de euros para la transformación, ¿no? Alrededor de lo que llamas Next Generation, que es una forma polite, ¿no? De decir que esto lo va a pagar la generación futura, ¿vale? Porque el endeudamiento va a ser enorme y se está jugando ese juego de que esto lo va a pagar la generación futura. Y aparte ha desplegado su plan plurianual de inversiones alrededor de otro billón. O sea, que es lo que os decía, la suma es 1.750.000 euros puestos, 750.000 millones de euros puestos en juego para la transformación del entorno económico europeo. Y aún así parece poco. Es el momento de la transformación digital. Yo creo que la mayoría de directivos en España están con esta lógica. Lo habéis visto. Ha habido noticias de Zara, por ponernos, Inditex, está cerrando espacios físicos y equilibrando la oferta y el go-to-market desde lo analógico y hibridando con lo digital. Mercadona, que sabéis que es vuestro éxito de referencia, ¿no? Pues está haciendo lo mismo, está equilibrando la propuesta de valor convencional analógica del go-to-market con propuestas de valor digitales. La decisión está tomada. Y en esta decisión hay un tema que sorprende, que yo quería compartir con vosotros, que es que el grado de competitividad con la que estos directivos se visualizan de sus compañías en este entorno digital, lo están midiendo en un 6,4 sobre 10. ¿Qué podrías decir? Bueno, pues oye, está bien, ¿no? Entre 6 y 7 está todo el mundo ahí, ¿no? Decir, oye, soy competitivo en este entorno digital. Bueno, yo no sé cuál es vuestra percepción y me gustará incorporarlo en el debate, ¿no? Para también entender, ¿no? ¿Cómo lo veis? A mí me parece que para compañías que quieren liderar sus entornos y sus mercados, situarse en un 6,4, ostras, yo lo veo pobre, ¿no? Así que, ostras, esta competitividad de las empresas convencionales en el entorno digital o la subimos y la aceleramos o va a ser difícil reinventarse y realmente ser competitivo a futuro, ¿no? Y de hecho, cuando vemos declarativamente dónde están apostando los esfuerzos, ¿no? Estas decisiones, dónde están yendo,
pues fijaros que un 47% están agilizando o acelerando la planificación estratégica actual, un 47% está digitalizando los procesos productivos, lo está acelerando, están acelerando la comercialización digital en un 45%, pivotando sus modelos de negocio para adaptarse a la situación actual en un 37%. Es decir, hay una realidad que todos están intentando, mayoritariamente, están intentando dar respuesta pivotando, moviendo sus negocios para ser más competitivos en este nuevo escenario digital. Es decir, hay un convencimiento de que la transformación digital que no es un eufemismo, que no es maquillaje, que tiene que ser y que además esto tiene que impactar en temas muy concretos de nuestros negocios. Y de hecho, para que esto se produzca, las claves internas para que esto se produzca, fijaros que están pivotando, ¿no? Esto es como un poco de iceberg. Es verdad que tengo que redefinir modelos de innovación interna, pero fundamentalmente necesito desarrollo de competencias digitales, nuevos modelos de liderazgo, nuevos modelos organizativos, ¿no? Nuevos modelos de gestión. Es decir, necesito que el equipo que con éxito me ha traído hasta acá en un entorno competitivo más analógico evolucione, ¿no? Y me permita seguir siendo competitivo en un entorno mucho más digital, donde mi compañía es competitiva en un rango de entre 6 y 7, pero no es excelente. Esa batalla digital mi compañía no la gana, no está en el 9-10, está en el 6-7. Y eso yo creo que es algo que también debemos de ser muy conscientes, porque somos compañías de éxito, hemos creado o estamos gestionando o liderando compañías de éxito con unas bases y unos fundamentos que a lo mejor no son los que necesitamos para ser competitivos, ¿no? 9-10 en un entorno más digitalizado. Y eso yo creo que es uno de los temas que como directivos debemos de mirarnos en el espejo y ver si nuestras compañías están a la altura, ¿no? del gigantesco reto que tenemos por delante. Estos 5 primeras ideas será para aterrizar, ¿no? De lo más general a cosas muy concretas de cómo vemos que está impactando la situación en la toma incluso de decisiones y cómo me estoy adaptando como directivo a esta nueva realidad o cómo estoy jugando con mi compañía para que se adapte a esa nueva realidad, ¿no? Pero, ¿y nosotros mismos qué? Ante esta situación, nuestro liderazgo, ¿no? ¿Cómo tiene que evolucionar? Porque no puede ser igual, ¿no? Pues fijaros, fundamentalmente un 80% habla de flexibilidad, ¿no? De que esa capacidad de adaptarse a un entorno mucho más volátil, mucho más dinámico, mucho más cambiante, ¿no? La flexibilidad es una de las palabras clave. Muchos de nuestros modelos de liderazgo están basados algunas veces, ¿no? Algunas veces en la rigidez, en la toma de decisiones, ¿no? En la estabilidad de esa toma de decisiones, y en cambio aquí estamos hablando, ¿no? De flexibilidad, estamos hablando de creatividad, ¿no? Que es otro de los elementos claves, el directivo que es creativo. Acordaros de lo que os decía, de ese porcentaje de directivos que están viendo que la situación actual, ¿no? Genera oportunidades, ¿no? De hecho, está prácticamente 50-50, los que no veían oportunidades y los que los veían, ¿no? Un líder con capacidad creativa está visualizando áreas de oportunidad a las que de una forma más decidida debería de poder atacar, ¿no? Y el tercer elemento, en un 54%, es más diestro digitalmente, ¿no? Entender y dominar las reglas de juego de este entorno digital, que no son las mismas, que no es un copy-paste de lo que yo estoy haciendo analógicamente, me lo llevo al territorio digital. Del mismo modo que lo que hemos hecho es trabajar desde donde podamos y no estamos haciendo teletrabajo de una forma veraz, ni consecuente, ni real, ¿no? Nos hemos adaptado a la situación cambiando del punto desde donde de algún modo prestamos nuestros servicios, pero eso no es teletrabajo. Lo mismo en el territorio del desarrollo de negocio online. Hemos hecho algunas cosas, o del negocio digital, hemos hecho algunas cosas, pero nos queda un largo recorrido para ser diestros digitalmente también como directivos. Y esto nos lleva a la reflexión de cómo tiene que ser este nuevo directivo capaz de liderar con éxito estos momentos y lo que nos viene a futuro, ¿no? Un 86% de estos directivos tienen claro, ¿no? Y está verbalizado que sus capacidades deben de evolucionar, lo cual es un primer punto de salida. Es decir, ostras, yo con las capacidades que tengo ahora, como soy ahora, a esto tengo que cambiarlo. Creen, ¿no? Que el grado de impacto en las habilidades, ¿no? Es decir, entre 7 y 8 me va a impactar. Volvemos a la escala Richter, ¿no? Es decir, ostras, mis habilidades tienen que evolucionar, tienen que ser las necesarias para este momento, ¿no? Y tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? de
incorporar comportamientos que a lo mejor no me han sido los habituales, ¿no? Y luego os pondré un pequeño ejemplo que yo creo que os ayudará a tangibilizarlo, ¿no? Y estos comportamientos digitales al final giran alrededor de, ostras, tengo que ser capaz de gestionar información a tiempo real mucho más rápido y quizá tomar decisiones con un lag de información fuerte, porque tengo la que tengo. La que me llega es la que tengo. Yo no sé si la vacuna estará en enero, en febrero, en marzo, ni cómo van a ser los turnos, ni cuántas vacunas van a llegar a Colombia, ni qué vacuna va a ser la que se posicione, con lo cual, ostras, yo tengo que gestionar la información que me llega de la forma más rápida posible, pero con muchos gaps de información. Tengo que ser capaz de liderar en red. No tengo a mis equipos al lado, no los estoy viendo de algún modo, ¿no? No puedo seguir dirigiendo equipos por presencialidad. Tengo que dirigir equipos por resultados, por proyectos, por rendimientos, por otro tipo de parámetros. Tengo que ser capaz de liderar en red. Tengo que ser capaz de comunicarme con esos equipos sin la presencialidad, por decirlo así, ¿no? Tengo que ser capaz de trabajar en red de una forma mucho más, no solo en mi compañía, con mi compañía, sino incluso fuera de la compañía, ¿no? Esas lógicas de trabajo mucho más digitalizadas, ¿no? Y además tengo que desplegar buenos canales de comunicación digital y de relación, no solo internamente, sino que además yo tengo que ser un nodo de comunicación proactiva, ¿no? Por resumir los 4 de los comportamientos digitales que suelen ser críticos, ¿no? Es como yo me comporto mucho más digitalmente. Cuando nosotros hemos evaluado, ¿no?, estas capacidades en estos directivos, ¿no?, la evaluación es un 4,8 sobre 10, es decir, no llegamos ni al aprobado como directivos en este tipo de comportamientos. Y esto acaba incidiendo en cómo somos capaces de liderar nuestras compañías. De hecho, el nuevo directivo, ¿no?, como se verbaliza o como se aspira, ¿no?, es un directivo mucho más flexible, como os decía, ¿no?, si vais siguiendo un poquito, ¿no?, el radar, ¿no?, mucho más flexible, mucho más ágil, ¿no? Estaríamos entre parámetros de 9-10, bueno, un componente emprendedor, transparente, ¿no?, cercano dentro de un entorno digital, ¿no?, responsable, participativo, colaborador, ¿no?, y ser capaz de trabajar en remoto, ¿no? Esto es un poco como nos visualizamos. Y de hecho, cuando lo concretamos, de lo que estamos hablando, ¿no?, es del directivo post-COVID, ¿no?, que cree que un 86% de estos directivos creen que sus capacidades tienen que evolucionar, que fundamentalmente tienen que ser más creativos, más flexibles y más digitales, que sus liderazgos en red tienen que crecer, ¿no? Les faltan, ¿no?, ven ahí una falta de capacidades para liderar equipos remotos y equipos que están en red o trabajando por proyectos o de forma diferente a como venimos trabajando normalmente, y que los comportamientos digitales y mis pautas digitales, mis competencias y capacidades digitales tienen que estar en el 7,4. Y aquí permitirme un punto, porque una cosa es lo que evaluamos, cómo son esas capacidades digitales, y otra cosa es cómo se perciben. Y hay un abismo muy fuerte entre percepción y realidad, que es la otra cosa que me gustaría compartir con vosotros en un ejercicio introspectivo, ¿no? Fijaros, desde un punto de vista de la percepción del directivo, en este análisis ellos consideran que están más o menos en una puntuación de 6,4. ¿Sí? Y que el deseo, la expectativa es poder estar situados alrededor del 7,5. Es decir, yo en los próximos tiempos, para liderar esta historia, para liderar esta situación, para poder atacar, ¿no?, este momento, planes estratégicos más ambiciosos, transformación digital ya, aceleración de las ventas digitales o de los modelos de negocio digital, necesito situarme en el 7,4. Pero en la evaluación de competencias que nosotros hacemos, la realidad es que están en el 4,8. Hay un lag, hay un abismo entre cómo se visualiza el directivo con capacidades en ese ámbito y las que realmente tiene. Y esta es una de las cosas que luego cuando haces el detalle del estudio, el detalle del informe, cuando haces las preguntas es, fijaros, la mayoría de directivos, cuando dicen qué harán de cambio de hábitos, el gran grueso, ¿no?, son estas afirmaciones que tenéis aquí, pues realizar reuniones periódicas de seguimiento a través de herramientas online, reuniones online semanales o bisemestralmente para hacer retrospectiva de tareas planificadas. Es decir, todo lo que pongo online es cómo voy a trabajar o cómo voy a hacer el seguimiento de mis equipos. Y eso lo pongo, ¿no?, en el mayoritariamente, 60, 70, 80% van a transformar la forma en que coordinan, dirigen y gestionan sus equipos. Pero fijaros que en la siguiente, ¿no?, os destaco, ¿no?, esta sería la primera de aquí, ¿no?, estaríamos más o menos alrededor del 80%, ¿vale? Fijaros como lo que pasa por mí, qué cosas hago yo diferentes,
¿Cómo me aseguro, ¿no?, de algún modo de algún uso recurrente de la intranet corporativa? ¿Cómo me comunico, ¿no?, más eficientemente? Lo que hago yo, fijaros que lo dejo al final de cola, ¿no? Es decir, una de las cosas, ¿no?, que estamos viendo en este estudio y que me gustaría compartir con vosotros, porque igual es un estudio que está sesgado y que solo pasa en España, no sé si a vosotros os pasa, es que la percepción es, para liderar esto, que la organización cambie y que la cultura de la organización cambie. Pero es como si fuera hacia afuera nuestro, ¿no? Y en cambio nos cuesta más decir, no, pero yo, ¿qué hago diferente? ¿Qué conjunto de hábitos, ¿no?, sitúo de forma diferente para ser capaz de liderar, ¿no?, y de incrementar esas competencias digitales y de liderar en un entorno digital? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién me sitúo? ¿Con quién hablo? ¿Quiénes son? ¿No? ¿De qué fuentes aprendo? ¿No? ¿Cómo soy de algún modo un becario, perdonadme que lo diga así, ¿no?, del nuevo entorno digital? ¿Cómo hago ese esfuerzo, ¿no?, de humildad, ¿no?, de reconocer, ostras, es que yo en este entorno soy un profesional de éxito, soy un directivo de éxito, he sido un fundador y soy un fundador de una compañía de éxito, pero en este territorio, ostras, pues me convienen unos meses de prácticas de becario, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo reconozco ese lag, ¿no?, y cómo reconozco esa debilidad para poder, a partir de ese reconocimiento, crecer como directivo para ser capaz de liderar esta situación? Y mira, el ejemplo que os quería poner es muy sencillo, ¿no? Todos conocemos los mitos y las leyendas y las realidades también, ¿no?, de estos liderazgos fundacionales potentes. Y os voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero cuando tú hablas con alguien de Banco Santander, pues siempre te destaca la capacidad que tenía don Emilio Botín, o hablas con alguien de CaixaBank, ¿no?, y os pongo ejemplos de acá de España, pues todos hablan de la capacidad que tienen estos presidentes, ¿no?, Fainé o Botín, de cada vez que están en un territorio, de acercarse a las oficinas, de conocer los datos de aquellas oficinas, de interaccionar, de saber cómo está aquella territorial, cómo va, cómo no va. Esa aproximación a los negocios convencionales la tenemos como muy imbuida. Y todos nosotros somos capaces de ponernos al frente de esas situaciones de negocio convencional y acompañar a nuestros equipos en esas situaciones y estar al pie del cañón. Es el proverbio, ¿no?, de que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no?, que os quiero dejar al aire es ¿cómo tenemos el ojo puesto, el ojo del amo engorda al caballo, cómo tenemos el ojo puesto en las actividades digitales? ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué prácticas, qué usos, qué costumbres, qué hábitos tenemos para tener el ojo del amo puesto en el negocio digital, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque esas construcciones de liderazgos basadas en estar presente en la actividad física o convencional de nuestras compañías la tenemos clarísima, ¿no? Pero ¿cómo estamos presentes en actividades diferidas? ¿Cómo estamos presentes en lo que hacen nuestros equipos que están diferidos en el espacio y en el tiempo? ¿O cómo estamos presentes en las transacciones que hacen nuestros clientes que no somos capaces de ver porque se producen en el ciberespacio, por decirlo así? ¿Cómo lo hacemos para generar esas capacidades de liderazgo? Yo creo que si nos hacemos esas preguntas es cuando entendemos realmente cuál es el lag, ¿no?, cuál es el gap que hay entre cómo nos percibimos, ¿no?, y cómo estamos actuando. Lo que quería compartir durante este ratito con vosotros eran estas 9 ideas, ¿no? El nivel del impacto, cuáles son los comportamientos principales que se han producido y la incógnita de qué comportamientos, en qué sectores y cómo van a quedar estos comportamientos estabilizados, ¿no? El péndulo, cómo va a quedar de nuevo, ¿no?, reequilibrado de algún modo, o la balanza cómo va a quedar reequilibrada. Que el cambio, esta situación que ha sido un cisne negro, que ha sido una situación extraña y no prevista, sí que está generando, ¿no?, una dinámica de cambio, que hay que ser más agresivo, más atrevido en los planes estratégicos, que la transformación digital está, ¿no?, en el centro de mis comportamientos estratégicos, que mi liderazgo, mi forma de reaccionar en estos cambios, ¿no?, tiene que transformarse profundamente, que tengo que ser más capaz desde un punto de vista de liderazgos más creativos, ¿no?, más digitales, más transformacionales, ¿no?, más ágiles también, ¿no? Eso también cambia la forma de comportarme con los equipos, que este nuevo directivo se construye a través de ese liderazgo en red y que, ¿no?, hay un gap
entre cómo soy hoy, cómo me veo hoy como directivo de éxito y cómo, ¿no?, cómo me proyecto a futuro y cómo en el fondo somos todos un poco becarios en esta nueva situación. Y este es un poco el debate que también me gustaría proponeros y abierto a la discusión, comentarios o preguntas que queráis formular. Querido Joao, muchas gracias. Nos animas muchísimo en esta reflexión. Nos animas a pensar en cuáles son los retos técnicos y cómo darle soluciones técnicas a los mismos. Pero sobre todo una cosa que a mí me encanta y es cómo identificar los retos adaptativos y darle soluciones adaptativas y no confundirnos en ello. Le voy a pedir al doctor Carlos Gómez que nos ayude a moderar las preguntas. Hemos ya recibido preguntas en nuestra plataforma. Quiero recordarle a nuestros espectadores de la plataforma Zoom que pueden enviar sus preguntas a través del chat o de la plataforma de preguntas y respuestas, o incluso sería muy grato, como siempre, si levantan la mano, en la opción levantar la mano, poderles abrir los micrófonos y las cámaras. Doctor Carlos, adelante. Bien, muchas gracias, Víctor. Gracias, José, por toda esta información tan enriquecedora. Bien, aquí tenemos una pregunta de Human Quality. ¿Cuál es la tasa de no éxito de los procesos de transformación digital y cuáles las razones por las cuales fracasan? Mira, al final las tasas de éxito yo creo que se pueden visualizar, ¿no? Primero, hay una primera reflexión que me gustaría haceros y me gustaría compartir. Yo no sé si a veces somos conscientes de lo que implica un proceso de transformación digital en una compañía en cuanto a esfuerzos y tiempos, ¿no? Y siempre suelo poner el mismo ejemplo porque creo que merece la pena que también lo compartamos, ¿no? Transformarse, atacar una transformación digital no es hacer magia, ¿no? Y lo he decidido y el año que viene ya nos hemos transformado y somos diferentes. Yo no sé si tenéis en el radar los tiempos que han sido muy rápidos, pero los tiempos que han necesitado las compañías que podríamos llamar, ¿no?, los players digitales para ser relevantes en un determinado sector, ¿no? Esos tiempos se mueven alrededor cualquier proyecto que veáis, ¿no? Ahora estoy recordando, por ejemplo, Nubank, ¿no?, que además está fundada por un colombiano y que empezó a crecer en Brasil, ¿no? Atacó México y ahora está empezando también a entrar fuerte en Colombia, ¿no? Pues si sabéis la trayectoria de Nubank debe llevar como unos 10 años en el mercado aproximadamente, entre 8 y 10 años aproximadamente. Es decir, no hay ningún proyecto digital. He puesto el ejemplo de Nubank, pero nos podríamos ir a Amazon, lo que queráis, ¿no? Y recuerdo la presentación del fundador y CEO de Booking, que nos hizo en Petit Comité, y nos decía, mira, este es el crecimiento de Booking en los últimos 5 años, ¿no? Y era espectacular, eran los crecimientos exponenciales, ¿no? Dice, lo que nadie ve, ¿no?, es que nosotros nos fundamos en el año 96 y que hasta el año 2008, ¿no?, estuvimos en la parte de abajo, ¿no?, del éxito, ¿no?, por decirlo así. Es decir, son procesos lentos, son procesos costosos y muchas veces son procesos que fracasan porque no nos los estamos tomando como una transformación radical del negocio. Son puro maquillaje, lamento decirlo así, son puro maquillaje y a veces no tenemos la paciencia para cuidar, ¿no?, las pequeñas semillas digitales que van naciendo en la compañía, porque en el fondo nos pone ante el espejo de una decisión que es muy difícil y que los incumbentes o los convencionales la tenemos muy difícil, que es, yo sé que cualquier peso que invierto en el modelo de negocio que tengo ahora, la rentabilidad que le voy a obtener, ¿no?, y estamos proponiendo que en un modelo de transformación digital cualquier peso invertido en nuevas oportunidades o nuevas formas de funcionar, la rentabilidad no la tengo clara. Y esas decisiones son difíciles de tomar. Con lo cual, muchas veces lo que está pasando con los procesos de transformación es que en el fondo no están transformando de forma integral la compañía. Hay ejemplos de buenos modelos de transformación, de compañías que están resistiendo muy bien el embate de los pure players digitales, no solo resistiendo, ¿no?, sino ganando posiciones, no dejando que esos nuevos players ocupen esos espacios, pero requieren tiempo. Por eso es difícil hablar de las tasas de no éxito. Requieren 8 o 10 años de maduración para que eso pase. Y os pongo un ejemplo muy, muy tonto y que creo que merece la pena que también aprendáis de los sectores a los que el impacto de lo digital les ha atacado antes, les ha llegado antes, ¿no?
Media, por ejemplo, ¿no? Es uno de los sectores clásicos. Media, hay ámbitos que han resistido bien la presión de la digitalización, pocos, ¿no? La mayoría de industrias del sector están organizadas industrialmente de una forma que no les permite reaccionar positivamente a los cambios profundos en cómo todos nos informamos y nos comunicamos, ¿no? Pero hay un ejemplo de éxito que es el New York Times y que lo conocéis perfectamente, ¿no? Ha sido capaz de implementar y desplegar un modelo de suscripción que está siendo la referencia para los restos de medios de comunicación del mundo, pero el New York Times ha necesitado 8 o 10 años para desarrollar ese tipo de modelo y además 8 o 10 años que no han sido lineales, ¿no? Con errores, con cambios, con reubicaciones de equipos, con cambios directivos fuertes. El proceso de transformación no es un proceso gratuito ni sencillo. Hay otra pregunta por aquí, Carlos, que quería contestar también, ¿no? Porque quizás es un matiz de mi explicación que no ha quedado claro, ¿no? Cuando yo hablo de liderazgo, ¿no? Porque hay una pregunta de Carlos Sosa que es liderazgo solo en red y la visión estratégica, ¿no? Correcto. Yo no hablo de liderazgo en la red, yo no hablo de liderazgo en Internet, por decirlo así, yo hablo de liderazgo en red, que es otra cosa, es otro concepto, ¿no? Es decir, son liderazgos que crecen y que se autoalimentan, es decir, que tú eres una red, ¿no? Una red no... ¿qué tiene más sentido? ¿No? Por poner un ejemplo muy simple, pero que creo que os puede ayudar, ¿no? Que es, ¿qué tiene más sentido? ¿Ser una estación dentro de un modelo ferroviario o no? O ahora que en Bogotá que vamos a tener metro, o Medellín que ya lo tiene, ¿no? ¿Qué tiene más sentido? ¿Ser estación término, ¿no? O ser estación nodal. Lo que tiene más sentido en un sistema de red, lo que tiene más valor es ser estación nodal, ¿no? Donde yo en esa estación puedo intercambiarme a diferentes elementos de movilidad. Entonces, liderazgo en red quiere decir de forma modal, cómo yo acompaño a los equipos, cómo doy recursos a otros equipos, cómo estoy, ¿no? Quizás siendo muy incisivo en determinados temas, cómo me convierto en un liderazgo en red, que evidentemente utilizaré plataformas y herramientas digitales para poderlo hacer, pero es cómo me convierto en un nodo útil para ese liderazgo en red, cómo genero también valor, ¿no? A mi entorno, cómo estoy a disposición de los problemas que tienen los equipos, cómo soy autoritario cuando conviene, también, ¿por qué no? Cuando soy asertivo cuando conviene. Pero eso es liderazgo en red, ¿no? El liderazgo que al final sabes perfectamente que tú tampoco vas a poder liderar la compañía, ¿no? Es como distribuyes también ese liderazgo en el conjunto de la compañía. Por eso hablamos de liderazgo en red y quizás ese es el matiz que yo no he sabido explicar correctamente. Don Carlos. Muy bien, muchas gracias, Joseph. Tenemos dos preguntas de nuestra amiga Lilian Perea. La primera es, ¿cómo implementar una cultura de agilismo dentro de la organización y transformar la cultura? Mira, la mejor forma para atacar estos temas, la cultura ágil no es un objetivo en sí mismo. Es instrumental para dar respuesta a un reto de entorno y de negocio. Necesitamos ser ágiles. En otros momentos de entorno, quizás la agilidad era un problema, o puede ser un problema. Necesito estructuras más sólidas, más estables, más fiables. Es decir, la agilidad es una respuesta, no es el fin en sí mismo. Entonces, la forma de implantar estas culturas ágiles en una compañía, porque las necesito, es que estén muy pegadas a los retos estratégicos y de negocio. A veces lo que nos pasa en muchas compañías, porque a veces también es así, ¿no? Como a veces la transformación no la pegamos realmente al cambio de modelo de negocio, las culturas ágiles, el fomento de esas culturas ágiles quedan como en el vacío, porque estoy generando unos hábitos y unos comportamientos en los equipos que a la hora de la verdad, en el día a día, no se corresponden con lo que me pasa. Hay una disociación entre ese hábito, ¿no? Que yo estoy intentando incorporar en la organización y luego lo que realmente puedo hacer en la organización. Porque las estructuras siguen siendo muy, muy rígidas, porque las tomas de decisión siguen siendo muy rígidas, porque los mecanismos de relación con mis públicos siguen siendo convencionales y me cuesta cambiar, ¿no? Esos modelos de eficiencia operacional en los que ya estoy instalado. Entonces, la mayor parte de fracasos alrededor de esta cultura, ¿no? De este fomento de las culturas ágiles, es porque no están pegadas realmente a cambios de modelo y a cambios de propuesta de valor. Cuando realmente nos creemos que nuestra propuesta de valor tiene que evolucionar, que nuestros modelos de negocio tienen que cambiar, las culturas ágiles pegan muy bien a esos cambios. Y luego el otro elemento que también suele dificultar, ¿no? La implementación de estas culturas
es mirar, las empresas convencionales que están funcionando son organizaciones muy complejas, que lo hacen muy bien. Y que lo hacen muy bien durante muchos años y que esa es la base de su éxito. No estamos hablando de compañías que no saben lo que tienen entre manos, ni directivos que no saben lo que tienen entre manos. Saben lo que están haciendo y saben cómo funciona su negocio. Cuando tú atacas un proceso de transformación digital es porque tienes el convencimiento de que tu entorno ha virado de una manera que tienes que darle respuesta. A veces nos empeñamos en que toda la organización ataque de forma homogénea, ¿no?, ese nuevo modelo, esa nueva propuesta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar de algún modo de una forma muy homogénea con todos nuestros equipos. Mira, hay un ejemplo que me gusta mucho poner en banca, ¿no?, que sabéis que trabajamos mucho para banca, que yo creo que ayuda a entenderlo, ¿no?, o a tangibilizarlo. Es cuando desplegábamos propuesta de valor tecnológica, nueva propuesta de valor y un cambio tecnológico en banca, por los cajeros automáticos, por ejemplo, nosotros poníamos sobre la mesa un mapa del país, ¿no?, y decíamos, mira, todas las ciudades de más de 100.000 habitantes o 200.000 habitantes, empezando por la región norte y la oeste, porque tengo más presencia, voy a desplegar cajeros automáticos, entonces el lunes vamos a empezar, el miércoles tendremos esta zona, ¿no?, los empleados de la oficina van a salir incluso, ¿no?, a llevar al público a los cajeros automáticos para que se acostumbren al uso del cajero. Y es un proceso, ¿no? Y en el fondo, el vicepresidente de tecnología y el presidente de la compañía se sentían como Napoleón desplegando sus fuerzas, ¿no?, en el territorio, desplegando sus cajeros. Y ese será el tipo de proceso de transformación tecnológica en el que muchos de nosotros nos hemos educado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que estos procesos de transformación pasan por lanzar una app, ¿no? Y esa app, ¿cómo la desplegas? En los cajeros, en las oficinas, no sé, el público la coge como quiere, ¿no? Ese tipo de circunstancia en que el poder de transformación no está en nosotros, sino que está en la adopción del otro, ¿vale?, es lo que nos cambia las reglas del juego. Y a veces eso queremos hacerlo de forma homogénea como hacíamos lo de los cajeros. Y no se puede. Hay que buscar fórmulas de hacer diferente. Y eso pasa también porque quizá no toda la organización en este momento tiene que desplegarse de la misma forma. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque salvaguardar el beneficio, los resultados de cómo es el negocio hoy, es lo que nos va a permitir, ¿no?, tener los márgenes suficientes para poder hacer la inversión en la transformación del negocio. Con lo cual, vamos a lógicas en que una parte de la organización quizá tiene que ir más rápido, quizá tiene que utilizar la agilidad como un vector clave, y otra parte de la organización, pues quizá no. Y sin que se rompa la organización, porque sería lo peor que nos podía pasar, sin que se rompa la organización, tenemos que ser capaces de manejar diferentes ritmos internos, porque nos conviene proteger el beneficio de hoy a la vez que estamos explorando, ¿no?, el futuro resultado de mañana, ¿no? Y eso es lo más difícil. Por eso yo creo que son dos ejes. Vincularlo, ¿no? Para desplegar una buena cultura de agilismo es vincularlo muy claro al negocio y manejar bien los tempos y los equilibrios internos de la organización. Bien, bien, muchas gracias, Joseph. La siguiente pregunta es, ¿cómo deberían cambiar las estructuras al interior de las organizaciones? Puerta a la transformación de las compañías hacia lo digital. Claro, está relacionado con lo que con lo que decía ahora, ¿no? Es decir, necesitamos estructuras mucho más líquidas, mucho más vinculadas a proyecto que a proceso, ¿no? Con mucho más empowerment, ¿no?, con mucho más apoderamiento por parte de los propios equipos que están al frente, ¿no?, de esos proyectos y de esas actividades. Necesitamos en general estructuras más planas, ¿no?, donde la toma de decisiones está más apegada sobre el modelo operacional. Fijaros una cosa en digital, porque además yo creo que es muy importante que entendamos bien cómo funcionan los modelos pure player digitales, ¿no? Porque son las fuentes, no para copiarlos, porque es imposible. Cada compañía tiene que encontrar su propio camino y esa es otra de las dificultades, ¿no? Que a veces nos es más fácil que venga alguien de fuera y nos diga, no, mira, este banco lo ha hecho así y mimetízalo porque tendrás éxito. Y eso es imposible, ¿no? Cada cual tiene que encontrar su propia ruta, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de encontrar tu propio camino, ¿no? Buscar esos espacios de oportunidad, ¿no?, para que la propia organización se empodere, ¿no?, y pueda ir construyendo esas nuevas relaciones y esos nuevos marcos, ¿eh? Pero yo creo que
estructuras más ligeras, más livianas, toma de decisiones más cercanas a la actividad. Fijaros que en digital el tiempo de respuesta, el tiempo de implementación, por decirlo así, ¿no? Entre lo que he conceptualizado, lo que he pensado y lo que hago, tiene que ser muy corto. Los planes estratégicos, yo no he visto, no sé si habéis visto vosotros, el plan estratégico, la planificación a 4 años vista de Amazon, de Google o de cualquiera de estos. Yo no la he visto. No trabajan con estos escenarios de planificación estratégica que nos habían venido tan bien en años anteriores. No nos funcionan. Imaginaros que somos un banco, ¿no? Y que resulta que tenemos que apostarle por blockchain y queremos hacer una trazabilidad perfecta de la planificación de blockchain los próximos 4 años. Es imposible. Es imposible, no lo sabemos. No tenemos ni idea de qué va a pasar de aquí a 6 meses con blockchain. Tenemos intuiciones, sabemos que es una tecnología con capacidad disruptiva, sabemos que sus usos pues pueden cambiar las reglas de juego, pero está tan inmadura, está tan emergente que podría ser un bluff y podría no ser siempre la promesa que se quedó ahí. No lo sabemos. No sabemos cuáles van a ser los ritmos de adopción de este tipo de tecnologías por parte de los usuarios, ¿no? Si va a aparecer un player. Hace un año aproximadamente, ¿no? Cuando hablábamos de blockchain, uno de los ejemplos en algunas charlas que poníamos rápidamente era ¡pum! Libra, ¿no? La que quería lanzar Facebook. Facebook no ha lanzado la moneda basada en blockchain. No ha lanzado porque ha habido un conjunto de dificultades o de impedimentos que le han hecho imposible lanzar la moneda, ¿no? Quizás si Facebook hubiese lanzado la moneda basada en blockchain, el ritmo de desarrollo de blockchain hubiese sido mucho más rápido. En todo caso, no ha sido, ¿no? Y blockchain se ha quedado un poco como pop, ¿no? Parado, ¿no? Es decir, es muy difícil proyectar a un año vista cuáles, en estas tecnologías que tienen capacidad disruptiva, cuáles van a ser las lógicas, ¿no? Con las que vamos a poder fijar nuestra estrategia y nuestra planificación estratégica. Entonces, la distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos tiene que ser muy corta, porque la clave en estos ámbitos es la capacidad de aprendizaje que tenga la organización. Solo puedes saber de blockchain si estás instalado haciendo pruebas con blockchain, pero no porque tengas una magnífica planificación alrededor de blockchain. Y me pasa lo mismo con inteligencia artificial, me pasa lo mismo con cualquiera de las tecnologías que tengan capacidad disruptiva. Solo si estoy instalado, solo si estoy probando, solo si estoy jugueteando, permitirme la palabra, ¿no? A aprender, tendré la destreza necesaria para poder desplegar buenas estrategias digitales a medio plazo. Bien, Joseph, muchas gracias. Aquí hay un comentario de Fabio León. Fabio pregunta, Joseph, entonces se podría decir que el proceso estratégico de transformación se debe organizar con 2 pasos. Primero, un mix de personas con edades entre más jóvenes y maduras para que sea más fácil el manejo y apoyo entre unos y otros. 2, una metodología por áreas de la organización para ir poco a poco avanzando en esa transformación. Desde un punto de vista del cómo, puede ser oportuno. Ahora te matizaré un par de cosas, Fabio. Lo primero es que la transformación digital le tiene que apuntar a algo. Eso es lo primero, porque es costosa y tenemos que visualizar qué oportunidades vamos a atrapar con esa transformación digital. Si no le apuntamos a algo, la transformación digital va a quedar en el vacío, no va a tener, a la primera andanada de dificultad, va a quedar atrapada, va a quedar parada. ¿Vale? Luego, el modelo que propones de hibridación de equipos a mí me parece oportuno, pero yo te diría que no tanto por la edad. Yo creo que hay una... Hemos hablado tanto de milenios y de generaciones, no sé, que se nos han acabado las palabras ¿no? las letras del alfabeto, que al final nos hemos creído que, creo que le llamáis pelones, ¿no? Que un pelón tiene más capacidades digitales que un senior como yo, ¿no? Y creo que eso es un error. Yo creo que lo que te marca de algún modo si tienes más o menos capacidades digitales es el nivel de impacto o de incidencia o de horas que has pasado pues pilotando, ¿no? Y liderando proyectos digitales. Yo creo que entonces ahí, ¿no? Es donde sí que deberíamos dividir equipos. Hay equipos que tienen más capacidades digitales y el divide no es por la edad. Es verdad que la edad está marcando que hay determinados colectivos que son
diestros, ¿no? Haciendo un uso personal de esa tecnología, pero eso no quiere decir que tengan capacidades para el liderazgo digital de esa tecnología, por decirlo así, ¿no? Entonces, mezclar edades, mezclar capacidades, hibridar equipos, mezclar capacidades técnicas incluso, ¿no? Áreas de pensamiento, si queréis, ¿no? De la hibridación pueden salir buenos modelos, pero yo no me quedaría solo con el corte de edad porque yo puedo identificar personas altamente incapaces digitalmente, aunque tengan un smartphone en la mano, ¿no? Con 20 años, y personas que hacen un uso relativo del smartphone, pero que tienen altas capacidades digitales en la transformación del negocio, ¿no? Entonces, yo ese divide generacional no lo haría, y en cambio lo haría más desde un punto de vista de hibridación de equipos y de posibilidades y de responsabilidades. Eso sí, más plano sí lo haría. Bien, bien, Joseph, muchas gracias. Esas son las preguntas que hay. Yo tengo una pregunta adicional. Es, ¿qué metodologías de medición y control se están implementando para asegurar la productividad a través del trabajo remoto? Esa es una gran pregunta. Mira, la principal metodología que se está implementando, y que yo creo que es donde está el tema, es la confianza, ¿no? Y es verdad que hay modelos de medición de la productividad, pero al final los modelos de trabajo distribuido solo se consolidan a través de la confianza. No sé, yo tengo un equipo en Colombia, ¿no? Y con ese equipo en Colombia, la forma de medir la productividad está muy clara, ¿no? Proyectos, en la confianza que tienen en que esos equipos están trabajando. Todo mi equipo está distribuido en clientes o la forma de medir, ¿no? La productividad de esos equipos pues son los KPIs de negocio convencionales, si los proyectos están funcionando o no están funcionando. Y la confianza de que si... Porque te voy a explicar una anécdota, ¿no? Un buen amigo que lidera una compañía tecnológica me decía, mira, Josep, empiezo a estar me dijo otra palabra, hasta las narices, de coincidir a las 10 de la mañana con alguien de mi equipo que está con la bicicleta y paseando, ¿no? Y esto del teletrabajo hay que acabarlo y que vengan a la oficina todos porque ya estoy hasta las narices, ¿no? Y yo le decía, oye, pero ¿en qué proyecto está? En este proyecto. ¿Y funciona el proyecto? Sí. ¿Y los entregables están? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque, pues no sé, haya cogido a las 10 de la mañana, se ha ido a dar una vuelta en bici y a lo mejor lo tienes a las 11 de la noche trabajando en el proyecto, ¿no? Se ha organizado así ese día, ¿por qué? Porque, ¿qué problema hay? ¿No? El problema de, ¿y si no está trabajando lo que debería? Porque lo he visto a las 10 de la mañana con la bicicleta, ¿no? Entonces yo creo que a veces nos obsesionamos con las medidas de productividad que tienen sentido, ¿no? Porque lo que quiero es al final que ese proyecto y entregable, ¿no? Y los compromisos que tengo con el cliente funcionen, pero realmente lo que nos falta es la madurez para gestionar relaciones de confianza con nuestros equipos, ¿no? Y a nuestros equipos también a lo mejor les falta la madurez para gestionar relaciones de confianza con los directivos, ¿no? Entonces, creo que yo prefiero orientarme a esa gestión de modelos de confianza y qué puedo poner sobre la mesa para que esas relaciones de confianza estén basadas en la transparencia y en que todos tengamos claro cuáles son las reglas de juego, que no en empezar a medir, ¿no? De si a las 9 de la mañana has estado aquí, a las 9:15 allí y a las 11 no sé. Porque me parece que eso no nos ayuda a las nuevas lógicas a las que vamos, ¿no? De trabajar mucho más todos de forma más distribuida. Y es uno de los... Es que fíjate, es que esa pregunta es muy oportuna porque tenemos desconfianza cuando nuestros equipos están teletrabajando, tenemos desconfianza cuando lanzamos iniciativas de innovación abierta porque es que estos no están exactamente entendiendo los requerimientos de mi negocio. Es decir, tenemos desconfianza cuando salimos un poco del núcleo en el que nos sentimos confortables. Entonces yo creo que como directivos, ¿no? Y creo que también es el objeto de la conversación de hoy, ¿no? Introspectivamente tenemos que analizarnos, ¿no? Si nosotros nos sentimos seguros con relaciones de confianza con nuestros equipos. Y si no estamos seguros o tenemos un problema nosotros, o a lo mejor es que no hemos elegido bien a nuestros equipos, ¿no? Muchas gracias, Joseph. Hay una pregunta más, Víctor, si me permites, en el chat. Carlos Puech pregunta, ¿cómo cambia la relación entre confianza y sistemas de control dentro de las compañías?
Claro, claro. Fijaros, al final, lo que sí que es verdad es que hay una evidencia, o se está poniendo en evidencia, y a las compañías les está pasando, que es uno de los temores que tenemos todos a medio plazo, es que es posible, a ver cómo os lo cuento, para ir a lo concreto, ¿no? Creo que hay partes de equipos, sobre todo en organizaciones muy grandes, ¿no? Donde los mecanismos de confianza pues están mucho más diferidos ¿no? Y cuando estás manejando estructuras de 30 o 40.000 personas, pues las cosas no son tan sencillas como cuando manejas un equipo de 200 o de 300, ¿no? En esos entornos, ¿no? Al final lo que está pasando también es que se está visualizando posiciones y espacios ocupados por personas que quizás serían redundantes. Y esto se está visualizando mucho. Y ocupaciones que quizás en un entorno convencional, por la pura presencia, ¿no? Os haré una caricatura, ¿vale? Es decir, alguien que llega a su posición a las 8 de la mañana, ¿no? Que se conecta y tal, que se va a hacer el café, que vuelve, que sale a fumarse un pitillo, que vuelve, que va a hablar con no sé quién porque tiene que llevar no sé qué, que vuelve, que va a llevar un documento no sé dónde. Oye, se ha hecho la jornada laboral de madre, ¿vale? Pero realmente, ¿no? La productividad de esa persona era baja, ¿no? Y nunca nos preocupó en demasía, ¿no? Medir la productividad de esa persona porque, mira, formaba parte del escenario y solo cuando hemos tenido que hacer procesos de reingeniería o de reorganización o de recortes, ¿no? Nos hemos focalizado más en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que con el teletrabajo yo creo que todo esto se ha evidenciado mucho y el que no está aportando valor o la que no está aportando valor, ostras, esto se ha evidenciado, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los elementos también alrededor de lo que está pasando en las compañías. Ese es también el cambio de relación, porque a veces la confianza está basada en que, ostras, yo veo a Juanito desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando como un león, y eso me genera confianza y eso genera un entorno de confianza y unas reglas de juego, mientras que a lo mejor estoy penalizando a María, que empieza a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde ya está, pero que su nivel de productividad es bueno, pero no le tengo esa confianza porque se me va antes de lo que se van todos, ¿no? Entonces, esa relación y ese convencimiento sí que está cambiando. Muchas no gracias. sé si he respondido, espero haber respondido a Carlos. Muchas gracias. Listo, esas son las preguntas. Si existen más preguntas, por favor, agradecemos nos las compartan, se las responderemos vía correo. Víctor, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los que han participado con sus preguntas, con sus aportes. Creo que has incentivado, Josep, unas reflexiones muy profundas. Yo te lo quiero agradecerle a Carlos nuevamente, a Hernando, por propiciar esta conversación, repito, transformadora. Me llevo muchas reflexiones, pero quizá quiero mencionar tres. La primera, el papel de la diversidad, Josep. Y ese papel de la diversidad y el reto que tenemos en las organizaciones para trabajar la unidad en medio de la diversidad. Y esa unidad en medio de la diversidad tiene un componente profundo de humildad generacional, de género, de conocimientos, de competencias, de experiencias. Lo estamos experimentando, por ejemplo, en el foro con mucho éxito y sé que nuestras organizaciones lo estamos implementando. Una gran reflexión sobre diversidad. Esta reflexión sobre confianza que me parece fundamental. El poder no es control, el poder es fuerza y es darle esa fuerza a los demás. Y tenemos aquí un reto en la no presencialidad del fortalecimiento de la confianza como gran activo y como gran fuente de ventaja competitiva, no solamente como una bonita intención retórica, sino como una fuente real de ventaja competitiva sostenible. Y la tercera reflexión es una reflexión sobre el humanismo. Como hemos dicho en otros escenarios, y lo digo ahora, a propósito de un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que es John Maxwell, cuando nos dice que el liderazgo no se trata de títulos, de posiciones, de diagramas de flujo, sino de una vida que influye sobre otra vida.
a mayor digitalización, a mayor apropiación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a mayor revolución digital e industrial, mayor humanismo, más necesidad del humanismo y poner al hombre, al ser humano siempre en el centro de las decisiones de nuestras organizaciones. Como de costumbre, me voy lleno de entusiasmo con esta reflexión, me voy lleno de entusiasmo, José, Fernando y Carlos, con lo que podamos construir como organizaciones en conjunto. Hemos dado pasos y tenemos grandes oportunidades de construir valor a través de las relaciones, y a eso se está dedicando el Foro de Presidentes, que siempre será tu casa y la de Roca Salvatierra. Gracias, Hernando, gracias, Carlos, gracias, Cristina, y al equipo del Foro de Presidentes y a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Nos seguiremos viendo en esta muy nutrida agenda complementaria de conversaciones transformadoras del Foro de Presidentes. Gracias a todos. Fuerza Colombia. Fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Feliz día. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, chao. Gracias.